A ti viene el Espíritu. Creer en Dios. Y siempre nos acompaña. A ti sea la gloria. El honor. El poder. La adoración. Por los siglos de los siglos. Amén. Comenzamos esta enseñanza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Compartir un poquito la palabra de Dios. El tema es un solo Señor, una sola fe. Eso está en Efesios capítulo 4, del versículo 4 en adelante, que vamos a buscar en este día maravilloso. Vamos a ver, mientras lo buscamos, si ustedes centran la atención en la frase, una sola fe, un solo Señor, un solo bautismo. El pensar de Dios no se admiten divisiones en la fe. No se admiten supermercados de fe, donde usted puede buscar una fe a su antojo y usted puede creer en el que usted le venga acá. No, es tal y como el Señor lo pide. Quiere que haya una unidad. La división no es de Dios. Dios quiere que todos nos mantengamos en la unidad. Y esa unidad la explica también San Pablo, Efesios 4:4. Efesios 4:4. Todo se puede salir. Uno solo es el cuerpo y un solo espíritu. Escuchen cómo comienza el apóstol diciendo: uno solo es el cuerpo. Ustedes ya saben cuál es el cuerpo, ¿verdad? Si no saben cuál es el cuerpo, ustedes verán en Colosenses 1:18 que dice que la iglesia es el cuerpo, en la cabeza, y la iglesia es su cuerpo. Un solo cuerpo. Si sabemos que la iglesia es el cuerpo de Cristo, entonces ¿cuántas iglesias? Una sola. Un solo cuerpo. Lo podemos encontrar en Colosenses 1:18, en Efesios 2:21. También lo podemos encontrar. Ustedes verán que Cristo quiere un solo cuerpo. También un solo espíritu. ¿Qué significa un solo espíritu? Que nosotros no tenemos que dejarnos guiar por otros espíritus, sino solo por el Espíritu Santo. Y todos debemos mantenernos unidos en ese espíritu. Siga. Como una es la esperanza a la que han sido llamados. Una esperanza, y aquí nos vamos a centrar en la que viene. Dale. Un solo Señor. Un solo Señor. La reflexión de hoy va a ser a partir de esta frase. Un solo Señor. Una sola fe. Una sola fe. Un solo bautismo. Ahí vamos a centrar la reflexión. Un solo cuerpo, un solo espíritu, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. ¿Ven? ¿Cuál es la palabra que se repite? Uno solo, uno solo, uno solo. No quiere Dios divisiones entre los cristianos, no. Dios quiere una grande unidad entre los cristianos. La grande unidad. Un solo cuerpo, que significa la iglesia. Un solo espíritu, un solo Señor. Comencemos mirando lo que significa un solo Señor. Bueno, ustedes vayan buscando a Lucas capítulo 6, versículo 46. Ustedes pueden decir: Padre, es que todos los cristianos tenemos un solo Señor, y todos los cristianos tenemos una sola fe, y todos los cristianos tenemos un solo bautismo. No sé, hay personas que lo dicen, pero hoy vamos a escudriñar con las Sagradas Escrituras si es verdad que con cualquier persona que se ponga el título atrás en la espalda que diga cristiano, ya significa que tenga una sola fe, un solo Señor, un solo bautismo. Porque eso está de moda. Cuando
cualquier persona funda ahora una iglesia y le pone iglesia tal, iglesia cristiana tal, cristiana evangélica tal. Y ya la gente dice, porque tiene el título de iglesia cristiana, entonces allá me voy. Lo importante es que tenga el título de cristiano. Vamos a ver qué significa un solo Señor en la Biblia. Ojo, en la Biblia. Yo no le vengo a predicar la palabra mía de Dios. Lo del capítulo y versículo para que quiera creer, cree, que no quiera creer, no. San Lucas capítulo 6, versículo 46. ¿Qué significa Señor? ¿Qué significa tener un solo Señor? Vale, pongamos la luz. ¿Por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que digo? Repítalo de nuevo. ¿Por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que digo? A ver, vamos a escudriñar esta palabra. ¿Qué significa cuando yo digo que Cristo es mi Señor? Que estoy dispuesto a qué? A hacer lo que Él me dice. Ahora bien, si yo digo que Cristo es mi Señor y no hago lo que Él dice, ¿verdaderamente entonces Él es mi Señor? Cuando la Biblia dice que todos debemos tener un solo Señor, ¿qué significa en castellano? Que todos debemos obedecer a Jesucristo. Que todos debemos escuchar lo que Jesucristo pide, lo que Él manda, lo que Él exige. Y si todos escuchamos a Jesucristo, todos tenemos un mismo Señor. Jesucristo dice, ¿por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo les digo? Aquí hay una segunda enseñanza. Aquí nos enseña Jesucristo que hay personas que pueden llamarlo Señor, Señor, pero que no están dispuestos a hacer lo que Él manda. ¿Ustedes quieren ser de ese grupo? No. Pues para tener un solo Señor, tenemos que todos estar dispuestos a obedecer lo que Él manda. No solo decir, Cristo es mi Señor, aleluya, gloria al Señor. ¿Recuerdan Mateo 7:21? No todo el que me diga, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino más bien el que haga la voluntad de mi Padre. En el mundo en que usted y yo nos encontramos, muchas personas tienen a Cristo en sus labios diciendo que Él es su Señor, pero no hacen lo que Él manda. Entonces, no tienen un mismo Señor. Por eso ustedes verán que el problema que tenemos cristianos hoy día es el de las sectas, donde cada persona habla de Jesucristo y dice que Jesucristo es su Señor, pero no hace lo que Cristo manda. ¿En qué consiste la fe de los cristianos modernos? En seguir la doctrina y la enseñanza, la fe de un hombre que no es Jesucristo. Centran la atención en lo que un supuesto pastor les dice y afirman su fe allí y dicen, Cristo es mi Señor. ¿Le están haciendo caso a Cristo? Hoy voy a mostrarles con la Biblia qué significa un solo Señor, qué significa una sola fe y qué significa un solo bautismo. Un solo Señor significa que todos estemos dispuestos a obedecer solamente a Jesucristo. Y unido, si un solo Señor, estamos dispuestos a escuchar a ese Señor, a obedecer a ese Señor. Una sola fe, ¿qué significa? Que le vamos a creer solamente a Jesucristo. Que no voy a estar creyéndole a cualquier hombre que se autoproclame pastor, profeta, apóstol, evangelista y venga diciendo mentiras en el nombre de Jesucristo. Porque estoy fuera de la fe. Una sola fe. Hay católicos que piensan que la fe de los testigos de Jehová es la misma de la iglesia católica. Hay católicos que piensan que la fe de los evangélicos es la misma de la iglesia católica.
Hay católicos que piensan que la fe de los adventistas, de los pentecostales, de los mormones, es la misma fe de la Iglesia Católica. Error, error, error. Y hoy les voy a comprobar que no es así. Debemos hacer lo que dice la Biblia. Si Jesucristo es mi Señor, yo tengo que obedecer lo que Él manda. Entonces tengo una misma fe. Todos tenemos una misma fe. ¿En qué creemos? En lo que dijo Jesucristo. Yo creo en la fe. Dice. Pero también dice un solo bautismo, porque la fe se abraza por medio del bautismo. Abrazamos la fe por medio del bautismo. Un solo. Y vamos a ver entonces, según la Sagrada Escritura, cómo nosotros comenzamos a tener a Cristo por Señor, obedeciéndole a Él, con una sola fe y un solo bautismo. Bien, por ejemplo, Pablo llega a Éfeso, en Hechos de los Apóstoles, allá en el capítulo 19, del versículo 1 en adelante, nos viene a hablar de lo que es la fe. Abraza la fe, una sola fe, no hay más, una sola fe. Y luego, al abrazar la fe, se bautiza, creyendo en un solo Señor. Vamos a ver cómo es el fe. Vamos a escuchar. Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, del versículo 1 en adelante. Aquí está el mejor ejemplo. Los apóstoles tienen un solo Señor, tienen una sola fe, tienen un solo bautismo. Vamos a escuchar. Mientras Apolo estaba en Corinto, Pablo atravesó y llegó a Éfeso. Algunos discípulos. Encontró algunos discípulos, ¿sí? Les preguntó. Escuchen la pregunta, por favor. Centren toda la atención en la pregunta. Pongan la lupa. ¿Recibieron el Espíritu Santo cuando abrazaron la fe? Una sola fe, ¿se acuerdan? Un solo Espíritu, una sola fe. Aquí está. Recibieron el Espíritu Santo cuando abrazaron la fe, una sola fe. No hay dos Espíritus. Recibieron el Espíritu Santo cuando abrazaron la fe. Y oigan la respuesta que le da. Contestaron, pero si nosotros no hemos oído decir siquiera que haya Espíritu Santo. ¿Observan? Ellos ni siquiera habían oído hablar que existía el Espíritu Santo, que se recibiera el Espíritu Santo. No estaban en la misma fe, no habían recibido la misma fe, estaban desconectados de la fe de los apóstoles. Y Pablo le hace la pregunta: ¿ustedes recibieron el Espíritu Santo al abrazar la fe? Ni siquiera hemos enterado que existía el Espíritu Santo. Ahora escuchen la otra pregunta que le dice Pablo en la explicación: ¿cómo abrazamos la fe? ¿Por qué nosotros nos bautizamos? Escuchen. Él replicó, pues, ¿qué bautismo han recibido? ¿Cómo se abraza la fe? Por medio del bautismo abrazamos la fe. Una sola fe y un solo bautismo. Vamos a ver qué pasa. Que Pablo le pregunta: ¿ustedes abrazaron la fe? La misma fe de los apóstoles. ¿Recibieron el bautismo al abrazar la fe? ¿Recibieron el Espíritu Santo al abrazar la fe? Ni siquiera sabían. Entonces, ¿qué bautismo recibieron? Y aquí viene la explicación: que hay dos bautismos. Y Pablo en la Sagrada Escritura dice que el bautismo debe ser uno. Pero en el mundo de los cristianos nos vamos a encontrar con dos bautismos. Y nosotros tenemos que elegir cuál agarrar, si este o aquel. Por eso Pablo hace también uno solo es el bautismo, porque existían varios. Vamos a ver cuáles existían cuando Pablo les preguntó que se abrazaron a la fe. ¿Vale? La pregunta no es: ¿qué bautismo? Pues, ¿qué bautismo han recibido? El bautismo de Juan. Aquí respondieron. El primer bautismo que ellos conocían era el bautismo de Juan. Ese era el primer bautismo. Ese no es el bautismo de Jesucristo. Ese no es el bautismo del cual Pablo dice: una sola fe, un solo Señor, un solo bautismo. No,
Ese no es. Ese es el de Juan, que ya pasó, llamémoslo así, ya pasó de moda. Hace falta recibir otro bautismo distinto al de Juan, que es el único que va a permanecer a lo largo de toda la historia del cristianismo. Para detectar cuál es el bautismo que Pablo nos quiere dar, uno solo. Escuchen. Pablo añadió: Juan bautizó con un bautismo de conversión. Ahí subrayen eso. Juan bautizó con un bautismo de conversión. Siga. Diciendo al pueblo que creyeran en el que había de venir después de él, o sea, en Jesús. Ya, entonces un momento. No me pierdas así. Búsquenle a Marcos 1:4. Ustedes van a encontrar en San Marcos 1:4 cuando San Juan comenzó a bautizar y dice que toda la gente iba a bautizarse. ¿Cómo era el bautismo de Juan? Pregunto, ¿Pablo dice que ese es el bautismo que tenemos que recibir? No. ¿Cómo era el bautismo de Juan? Ustedes le van a tomar una foto con la memoria, con la inteligencia, al bautismo de Juan. Ese que Pablo dijo, Juan les bautizó con agua, un bautismo de conversión. Vamos a ver cómo era. Escúchenlo. Marcos 1:4 para que lo oigan. Apareció Juan bautizando en el desierto, proclamando un bautismo de conversión Escuchen. para el perdón de los pecados. Aquí, acaban de ver cuál era el bautismo de Juan. Un bautismo de conversión. ¿Para qué? Única y exclusivamente para el perdón de los pecados y para más nada. Ese era el de Juan. Ese no es el de los cristianos. Ese era el de Juan. Repito la última frase. ¿Un bautismo de conversión? Proclamando un bautismo de conversión para el perdón de los pecados. Para el perdón de los pecados. Y yo quiero que ustedes observen que es exactamente el mismo bautismo de los protestantes. Un bautismo de conversión para el perdón de los pecados. Por eso el niño no se puede bautizar, porque no se puede convertir, porque no puede recibir el perdón de los pecados. Ese no es el bautismo de Jesucristo, aquel del que dice Pablo, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Ese es el de Juan. Ese es el que los protestantes dan al pueblo. Y ese no es el que el Señor quiere. Si quieren observar que no es el que el Señor quiere, sigan el versículo 8, ahí mismo está, en el versículo 8, capítulo 1 de Hechos de los Apóstoles, ¿qué dice? Capítulo 1 de San Marcos, versículo 8. Y ustedes lo van a oír. Por aquellos días, habiendo de nuevo mucha gente y no teniendo que comer, Jesús. No, estamos leyendo a Marcos 1:8. San Marcos 1:8. En San Marcos 1:8 va a explicar. ¿Recuerdan cómo era el bautismo de Juan? ¿Para qué? No, a ver. Era conversión y perdón de los y al bautismo de los protestantes. Pero vamos a ver si ese es el bautismo de Jesucristo, porque recuerden que dice, ¿por qué me dicen Señor, Señor, y no hacen lo que yo les mando? Vamos a ver cómo es el bautismo de Jesucristo, porque los protestantes engañan a los católicos diciendo que un niño no se puede bautizar, porque el bautismo es de conversión para el perdón de los pecados. Un niño no se puede convertir, un niño no tiene pecado, por lo tanto no se puede bautizar. Ese era el bautismo de Juan. Y el mismo Juan, Marcos 1:8, escuchen. Yo les he bautizado con agua. ¿Para qué el bautismo de agua de Juan?
para conversión y perdón. Entonces Juan mismo decía, yo los he bautizado con agua. Por eso los protestantes insisten en meterlos en el río, porque el bautismo de ellos es el de Juan. Y Juan decía, yo lo bauticé en el río para conversión, para perdón de los pecados. Pero oiga, que el mismo Juan le dijo, Pero él yo lo bauticé con este bautismo, pero él les bautizará con Espíritu Santo. es otro, distinto al de los protestantes, el que Jesús nos trae. Y los católicos se están dejando engañar. Y están creyendo que el bautismo verdadero es el de los protestantes. Ahora tienen que arrojar el bautismo de ellos, porque bautizaron 4 niños y ellos no pudieron convertirse y no tenían pecado, y por tanto no pueden aceptar ese bautismo y tienen que renegar el bautismo y volverse a bautizar. Error. Les engañaron. El bautismo de Juan, el de Jesucristo, es el bautismo del Espíritu. Y escuchen bien, lo repito otra vez el 8 y el 9. No, cuidado. Le va a decir a usted, es que el bautismo de nosotros es el verdadero, porque bautismo significa sumergir. Entonces, a un niño no lo sumergen en la iglesia católica, le echan agua en la cabeza, entonces no hay bautismo. Ciertamente, bautismo significa sumergirse. Cuando le diga bautismo, vamos a utilizar sumergirse. A ver cómo queda. Se ha bautizado con agua. Dice Juan, yo los he sumergido en agua, como hacen los protestantes. Sí. Pero él les bautizará. No me pasa. Otra vez. Pero él Les bautizará. les va a sumergir, no en el agua, porque es la conversión para el perdón de los pecados. Ese no es el de Cristo. Él va a sumergir Espíritu Santo. ese sí es el bautismo de nosotros. Por eso nosotros no lo usamos en un río. Por eso nosotros no decimos que es solo para la conversión, solo para el perdón de los pecados, porque el de Jesucristo es distinto al de Juan. Ahora sí sigan con Hechos de los Apóstoles 19, donde íbamos. Otra vez, recibieron el Espíritu Santo cuando abrazaron la fe, y ellos dijeron, ni siquiera sabían que existía. Entonces le preguntaron, Pablo le preguntó, Recibieron el Espíritu Santo cuando abrazaron la fe. Si nos oído decir siquiera que haya Espíritu Santo. Recuerda que el bautismo de Juan no era del Espíritu Santo y era para la conversión. Pero ellos ni sabían que existía otro bautismo que era para recibir el Espíritu. Ese es el de nosotros. Ese es el de nosotros. Ese es el de Cristo. Pablo ve que aquellos recibieron el bautismo de los protestantes. Ese no es. Y lo volvió, sacó. Él replicó, pues qué bautismo han recibido Juan en el río, sumergido en el río. 2, para conversión, para el perdón de los pecados. Ese es el que ellos recibieron. Entonces, Pablo añadió, Juan bautizó con un bautismo de conversión. Que creyeran en él que había de venir después de él. Hay gente que creyeran en aquel que debería de venir después de él. ¿Por qué me dicen Señor, Señor y no hacen lo que yo les mando? ¿En quién tenemos que creer? En lo que enseñó Jesucristo de los apóstoles. No en lo que se puede decirles a ustedes. Ustedes tienen que quitarse el bautismo, no me lo bautizaron, pero chiquitico, y ustedes se quedan lo que hacían. Luego ustedes no se convirtieron y tenían pecado. ¡Aleluya! Gloria al Señor. Y se dice, sí. No, Pablo está explicando. Pero el mismo es que Juan era como los protestantes. Era
el bautismo en el río para la conversión, para el perdón de pecados. Siga. O sea, en Jesús. Ajá, pero el mismo Juan, repítalo otra vez, Juan bautismo en agua para estar claro. Pablo añadió un espíritu de conversión, diciendo al pueblo que creyeran en el que había de venir después de él, o sea, en Jesús. Ahí está la fe, una sola fe. ¿En quién vamos a creer? En Jesucristo, no en los falsos profetas que vengan engañando. A veces se notan pastores y la iglesia. No, en Jesucristo, sí. Cuando oyeron esto, como ustedes lo están oyendo ahorita, se bautizaron en el nombre del Señor Jesús. se bautizaron en el nombre del Señor Jesús, que en castellano significa como lo mandó el Señor Jesús. ¿Por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo les mando? Él mandó a bautizar de una manera distinta a la de Juan. Ellos habían bautizado con el bautismo de Juan. Ahora tienen que bautizarse con el bautismo del Señor Jesús en el nombre del Señor Jesús. Significa no con el nombre, ¿no dice ahí? Ellos fueron bautizados con el nombre, no dice con. Dice él, con el nombre significa el nombre decir Jesús, 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 y meterlo y sacarlo del río. Como hacen los pentecostales chilenos. Porque los pentecostales piensan que ahí dice que hay que bautizarlo con el nombre. Ahí no dice con el nombre. Ahí dice en el nombre que significa de parte, con la autoridad, como él lo mandó. Y lo bautizaron en el nombre del Señor Jesús. ¿Ve? Ve que el bautismo de los protestantes, que es en el río, que es para la conversión y que es para el perdón de los pecados, no es el de Jesucristo. Por eso Pablo dice, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Y usted tiene ese bautismo del Espíritu Santo, el bautismo de Jesucristo, y viene un protestante y le hace creer otra cosa. Y usted dice, voy a arrojar el bautismo y me voy a bautizar con el bautismo de Juan. ¿Ve cómo le engañan? Por eso es un solo bautismo del cristiano. Por eso no se pueden dejar engañar a ustedes. Y si ustedes observan entonces que es un solo bautismo, vamos a ver si el bautismo del protestante era el mismo de Juan para la conversión de los pecados en el río, para el perdón de los pecados únicamente y para más nada. Entonces van a ver ahora para qué sirve, según el mismo Pablo, el bautismo de Jesucristo. Gálatas capítulo 3, versículo 27. ¿Para qué sirve el bautismo de Jesucristo? Ese bautismo que es uno solo. Según los protestantes, recuerden, el bautismo es única y exclusivamente para el perdón de los pecados, para conversión. Por eso no se puede bautizar niños. ¿Qué dice Pablo? El bautismo de Jesucristo no es para eso solamente. No me diga yo, que me diga la palabra de Dios, para que me diga que son palabras mías. Y yo sé que por internet hay algunos hermanos que no son católicos y están diciendo, Señor, fuera, lo que usted está hablando es complicado porque no está hablando con la Biblia. Busque si usted está hablando de la Biblia, Gálatas 3:27. Si eso no es Biblia, si eso no es palabra de Dios, o usted llama palabra de Dios, lo que se pasa. Diga, eso es lo que es palabra de Dios, ¿verdad? No lo que está escrito en la Sagrada Escritura, sino lo que se está. Pues recuerde, ¿por qué me dice Señor, Señor y no hace lo que yo le mando? Lo que manda el Señor está en las Sagradas Escrituras, capítulo 3, versículo 27 de Gálatas, no lo que yo. Dale. Los que se han bautizado en Cristo se han los que se han bautizado en Cristo, los que se han bautizado en Cristo, los que se han bautizado no con el bautismo de Juan, sino ahora con el único bautismo, con el de Jesucristo, como Jesucristo manda. Los que se han bautizado en Cristo se han revestido de Cristo. Entonces el bautismo de los protestantes, que es el mismo Juan, es en el río, para la conversión, para el perdón de pecados, más nada. Pero los que se han bautizado con el bautismo de Cristo, ustedes y yo, no es ni en el río, no es para conversión y para el perdón de pecados únicamente, sino para qué? Para
revestidos de Cristo. Traigo un león protestante si el bautismo sirve para revestirse de Jesucristo. No, por eso no lo bautizan a los niños. ¿Por qué los bautizamos a los niños? Porque creemos lo que dice la palabra de Dios. El bautismo es para revestir a la persona de Jesucristo. Y yo quiero que mi hijo se revista de Jesucristo. ¿Sabe qué significa revestirse de Jesucristo? Ser cristiano. ¿Para qué nace el bautismo? Vale. El que se bautiza, repito las manos. Sandra, te tiene que poner el dedo porque no se pierde. Gálatas 3:27. Ya no hay judío ni griego. Otra vez, 3:27. Los que se han bautizado en Cristo se han revestido de Cristo. Segundo, escuche. Ya no hay judío ni griego, ni esclavo ni libre, ni hombre ni mujer, ya que todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. Un solo cuerpo, un solo espíritu, una sola fe, un solo bautismo. Entonces, cuando nosotros nos bautizamos, formamos un solo cuerpo con Cristo. ¿Sí? ¿Para qué más nos bautizamos? Y si son de Cristo. ¿Y con el bautismo de quién somos? De Cristo. Díganlo, ¿de quién? De Cristo. Y los protestantes dicen que nosotros los católicos somos del diablo. Le cayeron la mano a los pastores. Le engañaron. Porque todo el que se ha bautizado, no con el bautismo de Juan, con el de Jesucristo, pertenecemos, aunque le duela a los protestantes, pertenecemos a Jesucristo. Cristianos, hemos revestido de Cristo, somos verdaderos cristianos. Y ellos dicen, los cristianos somos nosotros, los católicos somos paganos. Muéstrenme un capítulo y un versículo como yo lo estoy haciendo, donde diga que el que se bautiza con el bautismo de Jesucristo para ser pagano. Yo le estoy mostrando que el que se bautiza con el bautismo de Jesucristo recibe el revestirse de Cristo, ser cristiano. Entonces el católico se siente menos, otros protestantes se le burlan la cara y dicen, yo soy cristiano, usted es católico. Y los mismos católicos ya están aturdidos de tantos protestantes y dicen, mi mamá se le dio cristiana. O sea que nunca se bautizó, nunca se bautizó 3 veces. Sí, entonces ¿qué está diciendo? Está diciendo una barbaridad. Su mamá nunca se bautizó. Cuando el bautismo de Jesucristo se revestió de Jesucristo y es cristiano. Ahorita se metió a protestante, porque comenzó a protestar del bautismo de Jesucristo, de la palabra de Jesucristo. Y usted anda diciendo que su tía, que su mamá, que Dios se metió a cristiano. ¿Qué grosería más grande? ¿Cómo juega el diablo con nosotros para desanimarnos? Entonces, o sea, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Pertenecemos, cuando nos bautizamos, pertenecemos a Jesucristo. Pero ahí viene otro regalito. Medio que usted se gana y que tiene que saborear cuando se bautiza. Escuchen. ¿Sí? Y si son de Cristo. Y si son de Cristo, ¿qué pasa? ¿A ser bautizados son de quién? De Cristo. Y si son de Cristo, pónganlo. Y si son de Cristo, si son bautizados, y son de Cristo, a ver. Ya son descendencia de Abraham, herederos según la promesa. Herederos. ¿Saben qué significa heredero? Que usted con el bautismo pasó a ser nada más y nada menos que hijo de Dios, heredero del reino. En castellano, lo que le pertenece a su Padre Dios le queda a usted en herencia. De otra manera, el reino de los cielos, que es de tu Padre Dios, que tú has pasado a ser hijo del bautismo, ese reino te pertenece en herencia. Entonces puedo gritar, como dice la canción, Dios es mi Padre, qué feliz soy hijo suyo, hijo de Dios, duele quien me duele. Y eso tenemos que disfrutarlo. ¿Por qué nosotros
solo no gustamos la fe? ¿Por qué no la libertamos? Porque el diablo ha mandado a personas a destruir la fe de los católicos, a los cristianos, haciendo creer tonterías para que no disfruten el gozo, la alegría, la dicha, la felicidad de ser hijo, nada más y nada menos que del Rey de Reyes y Señor de Señores, el Dios Todopoderoso que hizo el cielo y la tierra. ¿Qué más quieren? Nos está probando la fe. Una sola fe, un solo Señor, un solo Dios. Y lo peor es que el católico dice, eso es lo mismo. La ignorancia es atrevida. El niño ignorante ve una vela, es ignorante y no sabe que esta candela quema. Y de repente, ¡ah! Por ignorante. ¿Sí? Así nos está pasando los católicos. La ignorancia nos está llevando a cosas que no son. Solo bautismo, solo Señor, una sola fe. Usted va a cualquier parte del mundo y usted encuentra un católico, tiene igual un solo Señor, una sola fe, una sola esperanza, un solo bautismo, un solo Cristo. Usted va y se encuentra con un protestante, la fe de él es distinto de allá. Es distinto de allá, y es distinto de allá, y es distinto de allá, y es distinto de allá. Depende de su pastor. El católico tiene que tener claro que es una sola fe. Es un solo Señor, es un solo bautismo. ¿Por qué nos hemos dejado robar la fe, hermanos queridos? Y ese bautismo que Jesucristo dejó, escúchenlo cuando Jesucristo lo dejó, cómo lo dejó y cómo lo dejó. Mateo capítulo 28, versículo 19 de adelante. Mateo 28, 19 de adelante. Si Jesucristo, recuerden, ¿por qué me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que yo les mando? Escuchen cómo dice Mateo capítulo 28, versículo 19. Vayan, pues, y hagan discípulos a todas las gentes. Cuando vamos a ver cómo se hacen discípulos a toda la gente. Toda la gente significa universal, catolicidad. ¿Han escuchado que el católico significa universal, verdad? Porque Jesucristo nos quiere bautizar a toda la gente. Vayan toda la gente, sean mis discípulos. ¿Cómo se hace un discípulo de Cristo? Ponga cuidado. Bautizándolas en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Ese es el bautismo de Jesucristo, que es distinto del don, que es la conversión en el agua para el perdón de los pecados. El de Jesucristo es para sumergirnos en el Espíritu Santo, para darnos el Espíritu Santo, para hacernos miembros del cuerpo de Cristo, para hacernos hijos de Dios, para hacernos herederos del reino de los cielos, para recibir el galardón de ser cristiano. Bautismo en el nombre del Padre y del Espíritu Santo, siga. Y enseñándoles a guardar todo lo que yo les he mandado. Aquí está la fe en Jesucristo. Debemos creer lo que Jesús nos ha mandado y enseñar lo que Jesús nos ha mandado. Esa es la fe que ustedes y yo debemos tener. Mantener esa fe. Ustedes quieren ver, por ejemplo, seguimos viendo la fe. La fe de la gente, ¿cómo es una sola fe? Vamos a ver la fe de los primeros cristianos. Cuando se convirtieron los primeros cristianos, ¿cómo era su fe? Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, versículo 18. La fe, de los creyentes, ¿cómo era? Hechos, capítulo 19, versículo 18. Ahí narra que había gente que tenía fe. ¿Cómo era su fe? Hechos 19, 18. Muchos de los que habían creído. Ahí, subraya la palabra. No, ¿cuál es la palabra que me interesa ahí? Creído, no de creído, sino creído de creer. Muchos de los que habían creído, es decir, habían abrazado la fe de los apóstoles, una sola fe. ¿Qué pasa? Vamos a ver cómo era esa fe y la vamos a comparar con la fe de nosotros y la fe de los protestantes. Muchos de los que habían abrazado la fe, de los que habían creído, ¿qué hacían? Para comparar a ver si es la misma fe, porque la fe es una sola fe. Vamos a ver. Repite, y sigue. Muchos de los que habían creído venían a confesar y declarar
eran uniformes, pero confesaban sus pecados. Una sola fe. ¿Qué dice la Biblia? ¿Cómo era la fe de los primeros cristianos? Tenían fe que tenían que confesar todos sus pecados. ¿Esa es la fe de los protestantes? Creen en la fe, una sola, la que Cristo le dio a los apóstoles. ¿Creen en esa fe? ¿Confiesan sus pecados? ¿Creen que Jesucristo le dio el poder para perdonar pecados? No. Ustedes recuerdan a San Juan capítulo 20, versículo 28, cuando Jesús se encuentra con Tomás y le dice, ¿cómo? Entonces, y no se me entrega, no se me cree. Y Tomás le dice, Señor mío, y Dios mío. Y dice, porque has visto, creído, dichoso el que sin ver, cree. A ver, cree. Me estoy diciendo que hay una sola fe. ¿Cuál es la fe que Jesús le pide a Tomás? Que Tomás le pide a nosotros. Vamos a leer el versículo 28. Déjame. Tomás le contestó, Señor mío, Dios mío. Señor mío, un solo Señor, ¿se acuerdan? Un solo Señor, una sola fe. Tomás reconoce y dice, Señor mío, el mismo de ustedes, el mismo de los protestantes. Señor mío y Dios mío. Y escuche el reclamo de Cristo. Le dice Jesús, porque me has visto, has creído. Y ponga la lupa a la frase que viene. Dichosos los que no han visto y han creído. Una sola fe. Esa fe que Jesucristo le pide a Tomás que tenga. Sobre la atención aquí. Esa fe, una sola, que Jesucristo le pide a Tomás que tenga. Es que tiene que creer sin haber visto. ¿Y qué fue lo que pasó? Que Tomás no quería creer. ¿Qué era lo que Tomás no había visto y no quería creer? ¿Qué había sucedido? Algo había sucedido. Y ahí estaba el centro de la fe. Ustedes, exactamente, todo lo que usted diga, más. Un poquito más. Más. El capítulo, estamos leyendo el capítulo 20, versículo 28. Yo comencé de atrás. Le leí lo último para que se den cuenta que el Señor es uno solo. Señor mío. Y Dios mío. Y le dice, porque alguien ha creído dichoso lo que sin ver, cree que está reclamando que él no es dichoso, porque él tiene que ver para creer. Dichoso lo que sin ver, cree. ¿Qué era lo que Jesús quería que él creyera sin haber visto? Vamos a retroceder la cita. Mateo, Juan 20, versículo 21. ¿Qué fue lo que pasó? Jesús les dijo otra vez, la paz con ustedes. Ajá. Como el Padre me envió, también yo los envío. Ajá. Dicho esto, sopló y les dijo, Pongan cuidado lo que les digo. reciban el Espíritu Santo. Ajá. A quienes perdonen los pecados. Pongan la lupa, repita. A quienes perdonen los pecados, repita. A quienes perdonen los pecados, les quedan perdonados. Digan. A quienes se lo retengan, les quedan retenidos. Observen ustedes que esto fue lo que le contaron a Tomás. Y él no estaba. Le contaron que el Señor resucitado se le apareció y le dio el poder de perdonar los pecados. Y dijo Tomás, eso sí no lo creo yo, ni amarrado. No lo creo yo. Y creo, observen lo que Jesucristo le dijo cuando se les apareció. Lo que Tomás estaba negando, lo que no quería creer porque él no había visto. A Jesús resucitado, dándole poder, dándole autoridad a los apóstoles de perdonar los pecados. Repítame el tiempo. A quienes perdonen los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengan, le quedan retenidos. Sí. Tomás, uno de los 12, llamado el mellizo, no estaba con ellos. Ahí. Ese no estaba con ellos. Nos representa a ustedes y a mí y a los protestantes que no estábamos en esto. Igual que Tomás, ustedes, ¿cómo estamos?
Cuando Jesucristo les dijo esto a los apóstoles, que ustedes no estaban, los protestantes tampoco, ni yo tampoco. Tomás tampoco estaba. Y Jesucristo le dijo, le voy a poder perdonar los pecados, pero Tomás no estaba. Él estaba representando a nosotros. Siga. Tomás, uno de los 12, llamado el mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Los otros discípulos le decían, Miren, los otros discípulos comenzaron a contarle. Le contaron, el maestro resucitado y dio poder para perdonar pecados. Ahora, 2000 años después, ¿quiénes son los que hacen el papel de Tomás? Que no quieren creer eso que Jesucristo les dio a los apóstoles y que les dijo, a quienes ustedes les perdonan los pecados, le quedan perdonados, y a quienes no se los perdonan, le quedan sin perdonar. Los protestantes son los Tomáses de este siglo, que porque no vieron, que porque no escucharon, no lo creen, a pesar de que los auténticos y verdaderos apóstoles de Jesucristo se los están contando. Para eso están los sacerdotes, contándole lo que el Señor dijo, lo que el Señor hizo, y ellos no quieren creer. Siga. los otros discípulos le decían, hemos visto al Señor. Pero él les contestó, si no veo en sus manos la señal de los clavos, y no meto mi dedo en el agujero de los clavos, y no meto mi mano en su costado, no creeré. Ahí está, no quiere creer, no tiene fe. No tiene la misma fe de los apóstoles. ¿Por qué? Porque les costaba creer lo que ellos contaban, lo que ellos narraban. Él no lo había visto. Eso pasa hoy día. Hay gente que les cuesta creer. Y ahora, miren cómo la Biblia compara cuando una persona no quiere creer. ¿Qué hace una persona cuando se niega a creer? Y sobre todo, cuando se niega a creer lo que Jesús dijo, que sacramento de la confesión. ¿Qué le pasa? ¿Qué hace una persona cuando se niega a creer a eso? 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro y Tomás con ellos. Se presentó Jesús en medio, estando las puertas cerradas, y dijo, la paz con ustedes. Y ahora prende atención. Luego dice a Tomás, Tomás, acerca aquí tu dedo y mira mis manos. Trae tu mano y métela en mi costado. ¿qué pasa? ¿Qué quiere decir traer tu mano y métela en mi costado? El costado, herido. Donde Jesús herido. Le está metiendo la mano. ¿Qué significa meterle la mano en el costado? La herida del Señor. Volver a hacer sufrir a Cristo. ¿Quién hace sufrir a Cristo? ¿Quién le lastima las heridas? Aquel que no acepta el sacramento de la confesión, donde Jesús le dio, a quien ustedes le perdonan los pecados, le quedan perdonados, y a quien no se los perdonan, le quedan sin perdonar. Yo no lo acepto, porque no lo creo, porque yo no estaba en ese tiempo. Es como meterle la mano en el costado, e ir de nuevo al Señor, que murió para el perdón de los pecados, y para el perdón de los pecados dejó el sacramento de la confesión, pero que usted no lo acepta, está hiriendo el costado del Señor. Un solo bautismo, un solo Señor. Pregunto, ¿es lo mismo ser protestante que ser católico? No, comenzando que se bautiza con el bautismo de agua. Segundo, no tienen la fe del sacramento de la confesión que Jesucristo dejó y que los creyentes confesaban sus pecados. ¿Quieren ver que no es la misma fe? Vamos ahora allá con San Juan capítulo 6, versículo. Leamos el versículo 27, 28 y 29 de San Juan 6. San Juan capítulo 6, versículo 27, 28 y 29 de San Juan 6. Un solo bautismo, un solo Señor, una sola fe. Vamos a ver qué fe se trata aquí. ¿En qué tenemos que creer? Obren no por el alimento perecedero, sino por el alimento que permanece para la vida eterna. Obren significa trabajo. Otra traducción dice trabajo, obrar.
trabajen, obren por el alimento, no perecedero, sino el de la vida, el que persigue. El que les dará el Hijo del Hombre. El que les dará el Hijo del Hombre. Hay un alimento que no es terrenal, que es espiritual, que es celestial, que el Hijo del Hombre nos va a dar. Sí. Porque este es a quien el Padre Dios ha marcado con su sello. Porque este es el que Dios ha marcado con su sello a decirnos la verdad, para que nadie nos venga a engañar. Sí. Ellos le dijeron, ¿qué hemos de hacer para obrar las obras de Dios? ¿Qué debemos hacer para obrar las obras de Dios? ¿Qué tenemos que hacer? Dale. Jesús les respondió. Jesús les respondió. Ponga la lupa, por favor. Subrayen esta frase. Dale. La obra de Dios. La obra de Dios es creer. Es creer. No solamente, bueno. La obra de Dios es creer. Vamos a ver si en cualquier persona. Vamos a ver si en cualquier hombre que se llame apóstol, evangelista, pastor. Vamos a ver, ¿creer quién? Creer. La obra de Dios es creer en quien Él ha enviado. Es creer en el que Él ha enviado, en Jesucristo. Y Jesucristo le está invitando a creer para tener un alimento de vida eterna. Y adivinen cuál es ese alimento que Jesucristo dice que debemos creer. Versículo 51. Versículo 51. Yo soy el pan vivo, bajado del cielo. ¿Hay que creerlo o no creerlo? Sí, porque lo dijo quién. Jesucristo, el que el Padre ha marcado con su sello. Si no lo creo, no tengo la fe de Jesucristo. ¿Por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo les mando? Repito. Yo soy el pan vivo, bajado del cielo. Sigan. Si uno come de este pan, vivirá para Y siempre. dicen los protestantes, eso es mentira. Eso no es verdad, porque el pastor que lee la Biblia y nos predica la palabra de Dios, aleluya, gloria al Señor, nos ha dicho que eso es mentira. A mí que me importa, diga lo que quiera. Yo no soy un creyente, el que le cree a hombre es un creyente, y el que le cree a Cristo es un creyente. Una sola fe, un solo Señor, es a Cristo que yo tengo que creer. Entonces, si un protestante me está escuchando, podrá leer la cita textualmente y verá que lo que dice Cristo es totalmente distinto a lo que dicen los falsos profetas que se llaman pastores. ¿A quién creerle? Una sola fe a Cristo, un solo Señor. ¿Por qué me dicen Señor, Señor, protestante, y no hacen lo que yo les mando? En la boca de aire, como dice Mateo 7:21, con decir Señor, Señor, gloria al Señor, aleluya, pero no hacen lo que Él manda. Repito lo siguiente. Yo soy el pan vivo, bajado del cielo. Si uno come de este pan, vivirá para siempre. El que nos da la vida es Jesucristo, no es el falso profeta. Que nos dice, vete conmigo y serás salvo, tendrás vida eterna. Mentiroso. Es Jesucristo que dice que no me encuentra en tendrá vida eterna. Sigan. Y el pan que yo le voy a dar es mi carne. Por eso es lo que dice el cuerpo de Cristo y le dicen amén. Que significa yo veo porque Jesucristo lo dio y ¡pum! He dicho, caso cerrado. Y decía, sí. Y el pan que yo le voy a dar es mi carne para la vida del mundo. No dice simboliza mi carne. Dice, es mi carne. Los protestantes les cuesta creer y dice, simboliza. No, tú no simboliza, dice, es mi carne, el protestante, es mi carne. El pastor suyo le simboliza, pero yo digo, es mi carne. ¿Cuál es la hora que tenemos que hacer? Creer. ¿En quién? En Cristo. Dígame. Discutían entre sí los judíos. Ya había protestantes en ese tiempo, llamados judíos, discutían entre sí. Discutían entre sí los judíos y decían, ¿cómo puede este darnos a comer su carne? Eso es un mero simbolismo. Eso no es verdad. ¿Cómo lo va a comer su carne? Eso no cabe aquí. Y anoche Jesucristo le dijo, chicos, no entienden que es un mero símbolo. No se dan cuenta que es una parábola. Vamos a ver qué dice Jesús. Jesús les dijo, Jesús le dijo, protestantes, eso lo pidió Jesús a los
judíos en aquel tiempo y a ustedes hoy día. En verdad les digo, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes. Aunque el pastor le diga que sí, porque usted se convirtió evangélico. Le cayeron la muela, le cayeron la mentira. Ven conmigo será salvo. No importa que no coma el cuerpo de la sangre de Cristo. Eso es mentira. Eso es un pueblo de locura. Que no leen la Biblia, de mucha gloria del Señor. Nosotros hablamos de la Biblia. ¿Cuál derecho y ay, sí, ¿cómo sabe? Y ese cura lo que habla es pura papinada, porque no me dan ni capítulo ni versículo, porque no conoce la Biblia. Entonces, ¿qué estoy leyendo? Capítulo 6, versículo 51 de adelante. Si esto no es palabra de Dios, dime que es palabra de Dios. Lo que diga su pastor, aunque no toque la Biblia. ¿Cómo engañan a la gente, Dios santo? ¿Y cuántos católicos creen que lo están haciendo bien? Y más bien de ir a misa se van para el culto protestante. ¡Qué grosería! ¡Qué pena! ¡Qué vergüenza! Y los que van a la iglesia dicen, yo a la iglesia casi comunado, pero a mí me gustaría irme con los protestantes. Repito lo que digo Jesucristo. En verdad les digo. En verdad les digo. Dos veces en verdad significa, no. Si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes. Aunque sea pastor evangélico, aunque sea apóstol evangelista, no tiene vida. Siga. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Por eso nosotros celebramos la primera comunión, porque creemos esas palabras. Creemos que el que come el cuerpo y la sangre de Cristo tiene vida eterna. Y cuando se come por primera vez, hacemos una fiesta, la primera comunión. Hemos recibido el cuerpo y la sangre de Cristo para tener vida eterna. Lo creemos, lo celebramos. ¿Por qué no lo celebramos los protestantes? Porque no lo creemos. ¿Ven la diferencia? Sí. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré el último día. Aunque los protestantes digan que usted no es católico, se va al infierno. Yo le creo a mi Cristo, porque Él es mi Señor, no hay otro Señor, un solo Señor, a quien hay que creerle. Los protestantes tienen por Señor a cada uno de los pastores que van comprando. ¿Y Cristo? No me importa. ¿Saben qué hacen con Cristo? Versículo 62. ¿Qué hacen con Cristo? Cuando Jesucristo les dio este discurso, ¿qué es lo mismo? Y cuando vean al Hijo, el 60. Muchos de sus discípulos, al oírle, muchos de sus discípulos, los protestantes, al oírlo, dijeron, es duro este lenguaje. Es duro este lenguaje. Ese cura está loco. O le falta poco. El duro de este lenguaje, siga. ¿Quién puede escucharlo? ¿Quién puede escucharlo? Pasa el versículo 66. Desde entonces, muchos de sus discípulos se volvieron atrás y ya no andaban con él. ¿Por qué? Porque le costaba creer. Porque es fácil creerle a un hombre, pero qué difícil es creerle a Dios. Porque el mundo de hoy nos enseña a ser creyentes, pero no creyentes. Y por eso quiero que cada protestante agarra por ahí un pastor, se llama él mismo pastor, agarra la Biblia, busca la iglesia y hay un grupito de tontos que le escuchen y le digan, amén, aleluya, gloria al Señor. Y así van creciendo, pero no toman en cuenta lo que dice Jesucristo. Y escuchen, terminando, porque ya me dijeron que mandaba el versículo que viene. Estamos en el 66, el 68. Vamos a ver el 68. El 68 es el 7. Jesús dijo entonces a los 12. Jesús dijo entonces a los 12. Eso es lo que le dijeron los católicos. ¿También ustedes quieren marcharse? ¿También quieren dejar de ir a misa? ¿También quieren vivir su fe a su manera? ¿En sus casas sin ir a la iglesia, a la misa, a la Eucaristía? ¿También ustedes se quieren meter a protestantes? ¿Y qué dijo el que respondió Pedro? Le respondió Simón Pedro, Señor,
¿A quién vamos a ir? Señor, nosotros también quisiéramos irnos para allá. Allá se vaya, allá se canta, allá se aplaude, allá se siente bonito. Pero, ¿y a quién vamos a ir? Y escucha la frase que dice Pedro. Tú tienes palabras de vida eterna. A ellos no le creyeron en su palabra, pero Pedro sabe que lo que Jesús dice es palabra de vida eterna. Para que el que lo crea tenga vida eterna para siempre. Eso está en nosotros. Y escuche cómo termina Pedro. Dale. Y nosotros Y creemos nosotros tenemos una sola fe. Nosotros creemos y sabemos y sabemos. que tú eres el Santo de Dios. Solo a Jesucristo le creemos. Por eso no nos dejamos tener de los protestantes. Por eso no estamos buscando de iglesia en iglesia, saltando para allí, saltando para acá, a ver dónde me siento a gusto. Voy a la iglesia de Jesucristo porque sé que tiene vida eterna y Él es el Santo de Dios. Él no me engaña, Él no me miente. Y ahí yo seguro en su iglesia me mantengo en la única iglesia de Cristo porque es un solo cuerpo, un solo espíritu, un solo Señor, una sola esperanza, una sola fe, un solo bautismo que el Señor nos ha regalado para que alcancemos la salvación. Abrazo para ese Dios que nos regala la salvación. Y no le creemos. Pero acabó el tiempo. Pero hay que vamos a darle gracias a Dios por este momento que nos ha permitido estar. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Papá Dios, qué felices nos sentimos al escuchar tu palabra. Realmente queremos permanecer, como tú lo dices en tu palabra, en un solo cuerpo de la iglesia, una sola fe. En Cristo Jesús. Un solo espíritu, que es tu Santo Espíritu, y nunca negamos ese espíritu. Una sola fe. Creemos que solo tiene poder de los hombres mortales, falsos, pastores, falsos profetas, falsos evangelistas, pecadores, disfrazados de ovejas que son lobos. Señor, gracias por tener una sola palabra. Gracias, Señor, porque a través de su palabra hemos dado cuenta que creían en los primeros cristianos, que creían en nosotros. Gracias por estar en la única iglesia que tú fundaste. Gracias por tener la única fe que tú dejaste. Gracias por caminar todos hacia la única esperanza que no defrauda. Le pedimos por los hermanos que se han salido de la iglesia, los que se han pasado de la iglesia, que han tomado la decisión de creer la obra mortal y no creer que el Dios Santo, para que un día reconozcan su Padre de Dios solo lugar que vamos a pasar. Soberano y eterno Dios, que este es el primer reino que se ha sembrado en nuestros corazones y también en aquellos que nos han seguido a través de las redes, que esta semilla crezca, de fruto abundante, fruto de vida eterna. No permitas, hermano, que durante mi vida reniegue de ti. Permita, Señor, que me amargue de ti. Oh, soberano y eterno Dios, bendice los miembros de mi familia que se han salido de tu Dios, que ayuden a ser mi instrumento para que estos hermanos vuelvan a la iglesia. Padre eterno Dios, en este día me he dado todo para poder estar contigo escuchando. Gracias. Ahora nos vamos a descansar. Mientras dormimos, y Dios, que eres el Padre de todo, es necesario que lleguen al conocimiento de la verdad, a que dice la gloria, el honor, el poder, la adoración por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo. El Señor sobre ustedes, que les acompañe para siempre. Bueno, antes de los avisos, quiero decirles que me siento muy feliz, muy dichoso de estar aquí con mi familia. He comprobado lo que Jesús me dijo, que Dios es su padre, su madre, su esposa, sus hijos, su tierra, su pueblo, por mí, por el Evangelio, encontrará 100 veces más. El amor que yo siento por ustedes, el
cariño, el aprecio que se sienten ustedes. Es exactamente lo que Jesús prometió a sus apóstoles. Yo lo he vivido, lo he disfrutado. Por eso los amo, lo quiero mucho. Padre, ¿cómo no va a querer si no nos conoce? Ahí está el misterio. Lo mismo que ustedes sienten, lo que ya me conocen, sienten un aprecio. Algunos me lo han manifestado, otros son muy tímidos y no son capaces de manifestarlo. Pero yo sé que no tienen que estar detrás. Yo también les amo. Y les amo con el amor del Señor y por eso estoy aquí. Para fortalecerles en la fe como lo hacía San Pablo, como lo hacía San Pedro, los primeros apóstoles, que iban fortaleciendo la fe de los apóstoles. Les animo. Vale la pena ser cristiano, creyente, en la única iglesia de Jesucristo. Les animo a seguir adelante. Por Facebook, por YouTube, pueden buscar Padre Cristo, pueden suscribirse, darle me gusta y darle a la campanita para que cuando estemos en vivo le avisen que puedan. Con darle me gusta o con suscribirse, usted ya está apoyando en la organización. Y agarre y mande los videos a otra persona. Si a usted le sirve, también le puede servir a otra persona. Muchos se han convertido en esos videos. A otros le han fortalecido la fe. No seamos egoístas. A lo mejor ustedes no pueden llevar la palabra a otros lugares, pero si Dios me da la oportunidad de hacerlo a mí, ustedes sean instrumentos capaces de llevarlo a otras personas solamente mandando mensajes para ellos.